Mañana es Jesús. ¿Quién es Él para usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Quién es Jesús para usted? Esto es algo muy importante, muy clave, que usted sepa quién es Él, pero al final de todo, quién es Él para usted. Vamos a leer de Juan 19, 1 al 16, pero antes de leer, y va a estar aquí puesto, vamos a ver que hay dos tipos de cristianos que atienden la iglesia. Tenemos unos que son religiosos. Esto no es bueno. Ser un cristiano religioso no es bueno. Quiero ponérselo así de simple. Son personas que buscan a Dios, pero no para conocerlo, sino nada más para obtener los beneficios de Dios, para obtener los beneficios del reino de Dios. Ese es un tipo de cristiano. Pero también está otro tipo de cristiano, el cristiano genuino. Este es el que busca a Dios porque quiere conocer a Dios para amarlo, porque Dios ya hizo lo más importante por él o por ella. ¿Se da cuenta? Esto es algo muy importante. ¿Quién es Cristo para usted? No es lo que va a hacer Cristo por usted. ¿Qué es lo que hizo Cristo por usted? ¿Quién es Él? Pero ¿por qué es imperativo? ¿Por qué es necesario conocer a Dios? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario conocer a Dios? Respuesta: porque si no conocemos a Dios, no hay vida eterna. Si no conocemos a Dios, no hay vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. Mira lo que dice Juan 17 al 3. Aquí va a estar. Quiero que entienda esto muy bien. Esto es clave. Aquí está Jesucristo hablando sobre estas cosas. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta palabra, que te conozcan, está escrito en subjuntivo. Quiere decir que es una condición. Si no lo conocemos, no hay vida eterna. La meta del creyente, del cristiano, es conocer a Jesús y a Dios. Del cristiano verdadero. Si no conocemos a Dios, no hay vida eterna. Entonces tenemos dos tipos de creyentes: uno falso y uno verdadero. Esta mañana nos haremos dos preguntas, dos puntos que vamos a ver en el sermón. Primero, ¿quién fue Jesús? Y la segunda, ¿quién es Jesús para usted? En Juan 19, 1 al 16, que va a estar aquí, vamos a leer en un ratito, veremos a Jesús azotado por Pilato. Vamos a ver que Pilato inicialmente no encuentra delito en Jesús. Los sacerdotes y los alguaciles pedían crucificar a Jesús porque Jesús pretendía ser hijo de Dios. Pilato no sabe qué hacer con Jesús. Él sabe que es inocente. No sabe qué hacer con él. Dejarlo libre o crucificarlo. Pilato finalmente sucumbe a los líderes religiosos y termina crucificando a Jesús. Vamos a leer esto. Leamos todos. Juan 19, 1 al 16. Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo afuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Jesús entonces salió afuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo:
tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe de morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo: si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gábata. Versículo 14 dice: y era día de la preparación para la Pascua. Era como la hora sexta. Y Pilato dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿he de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. La palabra de Dios, hermanos. Aquí hay bastante que podemos hablar, pero vamos a enfocarnos en esos dos puntos que hablamos. Tenemos dos tipos de creyentes, unos falsos y uno verdadero. Recuerde, esto es muy importante, porque así como usted ve a Jesús, así es usted. Voy a repetir esto. Esto es muy importante. Así como usted ve a Jesús, lo que usted piensa de Él, así es usted. Si usted ve a Jesús tal y como no es, usted y yo somos religiosos, somos idólatras. Porque estamos adorando a un Jesús que tiene nombre Jesús, pero no es el Jesús verdadero. No es quien Él dice, Él mismo, quien es Él. Esa es idolatría. Esa es religiosidad. Si vemos a Jesús tal y como es Él, como Él nos dice que es Él, como la Biblia nos dice, y le creemos, entonces somos creyentes. Entonces la primera pregunta esta mañana, hermanos: ¿quién fue Jesús? ¿Quién fue Jesús? Dice aquí: Pilato pues, tomando entonces, versículo 1, a Jesús lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron como un manto de púrpura. La corona de espinas, símbolo de un rey. El manto de púrpura, símbolo de un rey. Pero estos romanos no estaban haciendo esto porque ellos veían a Jesús así. Ellos estaban burlando de Él. Los romanos, Pilato y todos ellos alababan al emperador. Ellos tenían una forma de religión, no necesariamente cristiana, pero ellos hacían esto. Además de eso, tenían muchos dioses para cada ocasión. Y aquí tenemos a estos romanos, soldados, burlándose del rey. Burlándose del rey verdadero, del rey que creó los cielos y la tierra. Del rey que es rey, el rey que está arriba de todos los reyes. Estaba ahí en presencia de ellos y se estaban burlando y lo bofeteaban. Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, yo los traigo afuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpuras, el símbolo de rey. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre.
Para el religioso, Jesús es alguien que pretende ser rey. Nunca ha sido rey. No es rey y mucho menos no va a ser rey de su vida. Jesús es alguien de que el religioso a veces se burla. Si no vemos a Jesús como rey, va a ser fácil hacer esto. Viene Pilato y dice que mira a Jesús no como rey, pero como un hombre inocente. Aún para Pilato, Jesús no era rey. Él usaba esos términos para hablar de Jesús y difamarlo, pero realmente nunca lo vio como rey. Para el creyente verdadero, Jesús es el Rey y el Señor de su vida. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús? Que Él es a quien obedecemos. ¿Lo obedecemos 100%? Claro que no. Pero nuestro deseo es obedecerlo. ¿Vamos a fallar? Claro que vamos a fallar. Pero afortunadamente vamos a fallar menos que el año pasado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está santificando. ¿Fue Jesús un hombre que pretendía hacerse el Hijo de Dios? Versículo 6 dice: entonces, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe de morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Para la persona religiosa, Jesús es alguien digno de muerte. No es alguien que es rey, no vale ni lo que vale un hombre. Su vida no es importante. Puede saber de Jesús, pero no lo va a obedecer. Para una persona religiosa, Jesús es una persona, o fue una persona que quebrantó las leyes humanas. Aquí lo estaban acusando de una ley en Levíticos, que si alguien se blasfemaba contra Dios diciendo que él era hijo de Dios, era blasfemia. Y lo estaban acusando a esto a él, cuando él realmente, sabemos nosotros, que él era el Hijo de Dios. Y la persona que blasfemaba así, de acuerdo con Levíticos, tenía que ser apedrada y matada a muerte. Pero este sí era el Hijo de Dios. Para un humano decir eso sí es blasfemia, pero para él no. Él sí era y es el Hijo de Dios. Para el creyente verdadero, Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo. ¿Qué significa eso para usted? ¿Se ha puesto a pensar qué significa para su vida de que Jesús es Dios? Que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué efecto tiene esto en su diario vivir? Si Jesús no es el Hijo de Dios, ¿cómo va a responder usted en las situaciones que tiene que tomar decisiones? Si Jesús es el Hijo de Dios y Él es Rey, ¿cómo? Y usted sabe eso, y usted cree en eso. ¿Usted piensa, calcula que su respuesta va a ser diferente? Claro que va a ser diferente. ¿Cómo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Sabiendo ahora cómo la persona religiosa ve a Jesús, nosotros personalmente tenemos que preguntarnos cómo vemos a Jesús. Tenemos que examinar nuestras vidas esta mañana para ver quiénes somos. Lo que usted piensa de Jesús es lo que usted es. Es lo que yo soy. Entonces tenemos que asegurarnos que nosotros estamos adorando, que estamos obedeciendo, que tenemos una imagen de Cristo que es más correcta. La tenemos 100% correcta en la imagen de Cristo. ¿Entendemos 100% quién es Él? No. Tenemos preguntas, hay cosas que no entendemos. Cuando lleguemos al cielo, entonces lo vamos a ver.
cara a cara y vamos a saber quién es Él. Pero el propósito es de conocerlo a Él y a su Padre. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cómo ve usted a Jesús? ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Segunda de Corintios 3:18. Antes de leerle eso, déjeme decirle algo. La pregunto otra vez. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cómo se ve Jesús? ¿Cómo ve usted a Jesús? Nosotros somos los que miramos. Queremos entender quién es Jesús. Así como usted ve a Jesús, les he repetido varias veces porque es importante, así será usted. Segunda de Corintios 3:18 dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando, y vamos a explicar qué significa esa palabra, como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de Jesús, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Contemplando, esta palabra está escrita en el participio, quiere decir que es algo que hacemos todo el tiempo. Pero ¿qué es contemplar? Es mirar con reflexión. ¿Mirar a quién? A Jesús. ¿Quién es Él? Su vida. ¿Dónde usted va a ver la vida de Jesús? ¿Dónde usted va a contemplar quién es Jesús? ¿Dónde usted puede reflexionar y tratar de empezar a entender y conocer a Jesús? En su palabra. No hay nada afuera de la palabra de Dios donde nosotros podemos empezar a ver esa imagen de gloria. Contemplando significa contemplar la gloria del Señor como reflejada y radiante en el Evangelio. Conforme vamos creciendo y vamos madurando, nosotros vamos a ver más de la imagen de Cristo, de quién es Jesucristo en el Evangelio. En el Evangelio ahí podemos empezar a ver su gloria, de qué tan grande es Él, de su amor por Él. Como decía la canción que cantamos antes, que el Rey viniera y muriera por mí. El Rey del universo tomó mi cruz, tomó mi lugar en la cruz. Ahí en el Evangelio usted puede ver quién es Él. Puede ver usted el amor que Él tiene por usted. No hay amor más grande que el amor de Jesús. Y esto ya lo hizo Él por nosotros. Jesús nos dice que Él es el único Rey y busca ser el Rey de su vida. Jesús no solo es Rey, pero también es el Hijo de Dios. Sabiendo esto, aquí está la pregunta: ¿cree usted esto de Jesús? ¿Busca usted conocer más de Jesús? ¿Quién es realmente Jesús para usted? ¿Un hombre que vino hace 2000 años? ¿Que pretendió ser rey? ¿Que dijo que era hijo de Dios pero no lo era? ¿O realmente Él fue el Rey del universo que vino con milagros, que hasta la creación se sometía a Él? Los vientos paraban, los demonios salían y los milagros pasaban. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Él es Dios. Él probó todo eso para mover los corazones duros hacia
conocerlo a Él. ¿Quién es realmente Jesús para usted? Especialmente en medio del sufrimiento. El sufrimiento es algo que todos los cristianos vamos a experimentar. El ser un creyente verdadero de Cristo no dice que usted no va a tener sufrimiento, no, al contrario, el sufrimiento es para todos. La diferencia es que Dios lo usa para trabajar en nosotros, para santificarnos, para que nosotros podamos enfocarnos y ver más y tratar de conocerlo y ver cómo Él trabaja activamente en nosotros en medio del sufrimiento. Cuando todo va bien, Jesús es Dios. Jesús es Rey de mi vida. Él es el Señor de mi vida. Pero cuando el sufrimiento viene, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Es Jesús alguien que le intriga? Es una persona, un personaje histórico que me intriga, que me pone a pensar. Entonces, dice en el versículo 8, Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo: Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. La persona religiosa, el que es religioso, tiene un temor basado en superstición e idolatría. La razón que Pilato se atemorizó es porque habían muchos dioses para los romanos. Entonces él dijo: ¿de repente será que este Jesús es uno de esos dioses? Mi esposa ha tenido sueños advirtiéndome de que tenga cuidado con Jesús. Pueda que él sea uno de los dioses. Y tuvo miedo. Era un temor supersticioso que tenía él sobre Jesús. Pero eso eso es más que todo idolatría, porque él no sabía que no hay muchos dioses y que Jesús es el único. Pilato también tenía una curiosidad para saber quién era Jesús. Por eso dice: ¿de dónde eres tú? Ya Jesucristo ya le había dicho que quién era. Ya Jesucristo le había dicho que su reino no era de este mundo. Jesucristo había dado evidencia. Pero él se intrigó, quería saber: ¿será que él es uno de los dioses? Y lo mismo, hermanos, puede pasar con las personas religiosas. Ven a Jesús como alguien que los intriga, alguien que tiene buenos modales, alguien que murió tal vez por gusto, pero él dice que murió por la humanidad. Es algo noble, me intriga esa persona. El creyente verdadero no tiene un temor supersticioso, nada más. Ellos tienen un temor verdadero de Dios. Ellos tienen un temor. Y ese temor no es algo que ellos lo hacen. Es un temor que viene con el Espíritu Santo, un amor de respeto hacia Dios y hacia las cosas de Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando usted está a punto de pecar, usted sabe en su mente que la Biblia dice esto, pero usted tiene ganas de hacer esto y está claro para usted, pero aquí está esto. Ahí, en medio de esa decisión, en ese camino, hay dos desvíos: hacer la voluntad de Dios o hacer mi voluntad. Regularmente esto pasa en medio del sufrimiento. Las tentaciones más fuertes son en medio del sufrimiento. A veces, no sé si usted ha experimentado que hay un temor profundo por Dios y que algo le dice adentro, y la palabra de Dios le dice que ese es pecado y que no haga eso. Y usted viene y usted reconoce y usted empieza a orar: Dios mío, ayúdame, no quiero desobedecer. Y ahí viene el poder de Dios
Ahí vienen las ganas de Dios. Ahí viene la obediencia. Porque aún eso es de Dios. El hacer y el querer vienen de Dios. Pero nosotros pedimos ayuda de Dios. Ahora la persona que no tiene temor de Dios, la persona que piensa que es un creyente, pero es una persona que está intrigada por quién es Jesús y no tiene temor de Jesús. Ellos pecan. No hay ningún temor, nada que les diga, has hecho o vas a hacer algo malo. Y cuando lo hacen, no hay nada adentro, el Espíritu Santo, que les diga, has pecado. Busca reconciliación con la persona que has pecado. Pero más importante, busca reconciliación porque has pecado contra Dios. El creyente verdadero no está intrigado por Jesús. Quiere conocer a Jesús y seguirlo. Y cuando esa relación existe, el creyente verdadero quiere obedecer a Dios. Como les dije antes, ¿vamos a fallar? Claro que vamos a fallar, pero vamos a fallar menos que el año pasado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, se nos fue dado a nosotros para que nos ayude. El trabajo del Espíritu Santo es de santificarnos. Yo no me puedo santificar solo, ustedes tampoco. Por eso Dios nos dio el depósito del Espíritu Santo. Y yo no creo que ninguno acá, ni yo tampoco, sea más fuerte que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Dios. ¿Es Jesús alguien que usted puede gobernar? ¿Es Jesús alguien que usted tiene autoridad sobre él? Depende cómo lo mire. Como usted ve a Jesús, como yo vea a Jesús, así seré yo también. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? Estaba tratando de defender a Jesús. No sabes, le dice Pilato, que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte. Ahí le dice Pilato a Jesús, yo tengo autoridad sobre tu vida. Yo tengo autoridad sobre ti. ¿No sabes tú eso? Jesús respondió, versículo 11, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Jesucristo le está diciendo, no, la autoridad no nace de ti. La autoridad no viene de ti. Tú no eres de donde sale la autoridad. La autoridad viene de Dios Padre, viene de arriba, viene del cielo. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a este, no eres amigos del César. Todo lo que se hace rey se opone al César. La persona religiosa busca gobernar a Jesús. Jesús, yo creo en ti, no quiero el infierno, quiero ser salvo. Pero en las decisiones mayores, yo mando, yo tengo esa autoridad. Yo voy a hacer lo que yo quiero. No sabes que tengo autoridad. El religioso también tendrá miedo de los hombres. Mire lo que dice ahí, dice, no eres amigo del César. No eres amigo del César, diciendo, si sueltas a este, si sueltas a Jesús, no eres amigos del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Tendrá miedo de los hombres. Pilato tenía miedo de los líderes religiosos y también tenía miedo de César. Pilato estaba siendo manipulado para que soltara a Jesús, para que pudiera ser crucificado.
Pilato ahí estaba para ejercer la ley. Y bajo la ley que él representaba, él ya había encontrado a Cristo inocente. Lo dice 2 veces en este pasaje. Pero ¿qué fue lo que hizo él? Él sucumbió. Él tuvo temor de qué iba el César a pensar de él. Pero el creyente verdadero se somete a la voluntad de Dios. El creyente verdadero sabe que toda autoridad viene de arriba. Y el ejemplo más grande es Cristo. Él se sometió a Dios completamente. Él vino y vivió una vida obediente 100% al Padre. El creyente verdadero no temerá a los hombres, aunque éstos busquen su muerte. ¿Por qué? Porque él sabe quién es Jesús. Él sabe quién es Dios. Él sabe que la vida de uno no depende de los humanos, sino que depende de quién, de Dios. Dios decide cuándo nacemos, Dios decide cuándo morimos. Dios decidió para Jesús cuándo él iba a morir y quién lo iba a traicionar, quién lo iba a entregar y quién lo iba a mandar para ser crucificado. Esa autoridad vino de arriba y ya estaba determinada. Si la voluntad de Dios es que nosotros muramos, eso es lo mejor que nos puede pasar. Obviamente no me va a gustar, o no le va a gustar a ustedes o a la familia, pero Dios, en su conocimiento infinito, Él siempre busca lo mejor para nosotros. La última pregunta: ¿es Jesús el rey de su vida? ¿Es Jesús el rey de su vida? Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado El Empedrado. Era donde él juzgaba y ya decía lo que se iba a hacer, y en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Era como la hora sexta. Eso nos dice que en ese tiempo se soltaba a una persona. Los judíos, ellos despidieron a Jesús. Y Pilato dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pilato no dijo eso porque él realmente creía que Jesucristo era rey. Él estaba burlando de él. Y estaba tratando de ser sarcástico con los judíos. He aquí vuestro rey. Ustedes dicen que no es rey de ustedes, pero sí es rey de ustedes. Aquí se lo doy, porque yo digo. Era un dicho sarcástico. Entonces ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato dijo: ¿he de crucificar a vuestro rey? Sigue siendo sarcástico. Él sabe que no es rey y que no es rey de ellos tampoco, porque ellos no lo quieren, pero era para hacer eso. Pilato: ¿he de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. El religioso quiere un César. No tenemos más rey que César. Aquí tenían y habían escuchado que él era el Hijo de Dios. Habían visto los milagros. Y no querían aceptar a Jesucristo como el Rey, como el Hijo de Dios. Preferían tener un César. ¿Qué significa querer un César? Solo quiero los beneficios del reino de César y no tengo que seguir todas las leyes del César. Quiero los beneficios de la paz romana, quiero los beneficios de esto, quiero todos esos beneficios, pero cuando se trata de obedecer al César, yo decido cuál obedezco y cuál ley no obedezco. El creyente verdadero quiere a Jesús, el Rey, a Jesús, Dios. Obedece las órdenes, los mandamientos, los estatutos, lo que dice en la Biblia. ¿Por qué? Porque al obedecerlas tiene beneficios instantáneos para él. Muchas veces de mantenernos separados del pecado, muchas veces también va a invitar persecución porque hacemos eso pasa. Pero en esa persecución Dios nos va a hacer libre de muchos temores y muchas cosas que tenemos.
El creyente verdadero obedece porque quiere una relación personal con el Rey y con Dios. No es como un hombre del UPS o del FedEx, que yo solo estoy interesado en recibir el paquete, pero no quiero conocer al que me da el paquete. Quiero los beneficios del reino de Dios, pero no quiero conocer a Dios. No estoy interesado. Pero el verdadero, el cristiano verdadero, quiere conocer a Dios. Los beneficios son añadidos. Entonces, hermanos, tenemos la persona religiosa. Tiene un temor supersticioso, idólatra de Jesús, porque no lo conoce. Tiene curiosidad de saber más quién es Jesús, pero no decide creerle lo que Jesús dice de él. No se somete su vida en obediencia a Jesús. Tiene más miedo de los hombres que tiene más miedo de Jesús o de Dios. Quiere un César, los beneficios de una relación sin tener esa relación con Dios. La persona que es un creyente genuino, Jesús es el Rey y Señor de su vida. Cree que Jesús es el Hijo de Dios y Dios. No tiene temor de los hombres, pero sí tiene temor de Jesús. Jesús no es algo que lo intriga nada más. El creyente verdadero desea conocer a Jesús. Se somete a la voluntad de Dios, aunque sea difícil. Busca conocer y tener una relación personal con Dios. Ya para terminar, ¿cuál es el remedio para una persona religiosa? El remedio es el Evangelio de Cristo. Porque la verdad es que todos nosotros, antes de creer, éramos religiosos. Teníamos una imagen distorsionada de quién era Cristo. Si es que sabíamos de Cristo. Jesús ya lo hizo todo. Él ya pagó todo. Él ya pagó todos nuestros pecados. Y eso es lo lindo del Evangelio. Lo único que nos puede liberar de esa religiosidad es el Evangelio de Cristo. Cuando nosotros decimos, Señor, entiendo un poquito de ti, pero realmente quiero conocerte. Realmente quiero saber quién eres tú. Ayúdame. Ábreme los ojos. Cuando eso pasa, la religiosidad empieza a caer, a desprenderse de usted. Nosotros no podemos pelear contra la religiosidad. No podemos pelear contra el pecado tampoco. Una persona que no es creyente sola con el pecado les gana, me gana. Por eso Jesucristo dijo, sin mí no podés hacer nada. Lo que le estoy diciendo aquí, yo sé que lo que hablamos es algo fuerte. La persona falsa, religiosa, y la persona verdadera, eso es verdad. Pero la solución es siempre la misma. Ver a Cristo por quien es. Creer que Él vino y murió en esa cruz. Él fue obediente porque nosotros no podemos ser obedientes. ¿Escuchó bien, verdad? No le estoy diciendo a usted, vaya y con sus fuerzas obedezca lo que es de Dios. No, esas son obras. No le estoy diciendo eso, aunque usted tal vez su mente fue ahí cuando estaba explicando los religiosos. Una persona religiosa va a decir, ok, entonces lo que dice aquí, lo que dice el pastor, yo tengo que esforzarme y hacer más fuerte para ver a Dios. No, usted no va a poder ver a Dios, no va a poder ver a Cristo si no es a través del Evangelio. El remedio requiere que nos humillemos.
El Evangelio requiere que nosotros nos arrodillemos y le digamos a Dios: yo ya no puedo. La persona religiosa sigue. La persona religiosa que se hace creyente, que cree en Dios, sigue, pero llega a un punto en que dice: ya no puedo. Yo no puedo, Señor. Quiero ver a Jesús. Quiero tener una imagen correcta de Él. ¿Me puedes ayudar, Señor? Abre mis ojos. Arrepentimiento. Y si usted siente que hay algo que usted no puede arrepentirse, pídale a Dios que le ayude a arrepentirse, porque hasta eso hace Dios por uno. Yo como humano, yo no puedo arrepentirme solo. Eso no es algo natural para mí. El hombre viejo, la naturaleza vieja en mí, no quiere reconocer mis pecados. No quiere reconocer que no tengo fuerzas. No quiere reconocer que he fallado. Y el pecado me ciega y me dice: no has fallado, no has pecado, estás bien. Estás bien. El corazón es engañoso. ¿Quién lo puede entender? El pecado es peligroso, hermanos. Nos engaña. Solo Cristo, a través de creer en Él y leyendo las Escrituras, esas mentiras salen de nuestra mente, porque la verdad de Dios empieza a penetrar y entrar a nuestra mente y nos cambia. Y cuando vemos la imagen de Cristo reflejada en el Evangelio, su amor, su paciencia, su aguante, su perseverancia, eso lo hizo Él por nosotros, porque Él sabe que nosotros no podemos. Entonces, ¿cuál es la solución? Decirle: Señor, quiero conocerte, no por conveniencia. Quiero saber quién eres tú. ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué moriste tú siendo rey, siendo hijo de Dios y siendo Dios? Moriste por mí. ¿Por qué? Quiero conocerte. Ya para terminar, Juan 17:3 dice esto: y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios, el único Dios verdadero. No hay otros dioses, no hay imágenes de dioses. Conocer a un Jesús que no es bíblico es otro Dios, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oremos, hermanos. Padre celestial, Señor amado, ¿a quién vamos a ir? Dijo Pedro, si tú tienes las palabras de vida eterna. Jesucristo, te queremos conocer más y más. Queremos conocerte a ti. Nadie ha amado nuestras almas a nosotros más que tú. Tú y Dios, tu Padre, tu Espíritu Santo, nos aman con un amor que no entendemos. Nosotros no podemos conocerte a ti por nuestros esfuerzos. Te pedimos que nos ayudes y que abras nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado. Amén.